Muy buenas tardes a todos nuestros lectores y seguidores. Bienvenidos a este espacio Hablemos de Turismo. Estamos en el mes de septiembre, el mes del turismo. El día 27 de septiembre es justamente el día central que celebramos aquí en el sector, el Día Internacional del Turismo. Y para hablar de turismo tenemos que hablar también de aviación, de transporte aéreo. Y para ello tenemos como invitado en esta oportunidad a Carlos Gutiérrez, él es gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, el gremio empresarial que reúne a las principales líneas aéreas internacionales que operan en el Perú. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, gracias por la invitación. Y bueno, el 23 no olvidemos que es el Día de la Aviación Civil, así que este 23 de mes, septiembre. así que este mes El- es netamente turístico y de aviación. Así es, doble celebración entonces. Así Carlos, es. la semana pasada se llevó a cabo en Lima el Aviation Day. Es un importante evento que organizó IATA, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, un foro en el que se planteó las prioridades de la industria aérea nacional con el objetivo de que el Perú sea más competitivo. IATA planteó o propuso tres retos, tres desafíos, como desarrollar una infraestructura adecuada, reducir los costos y tasas para mejorar la conectividad y también definir una regulación acorde con las prácticas actuales en el mundo. Estos son los desafíos que ha planteado IATA. ¿Tú compartes desde IATA y comparten este planteamiento, esta visión de IATA? Sí, sí, de hecho son los temas que hemos conversado la semana pasada y habría que agregar otros más, ¿no? Porque digamos, de forma resumida es lo que tú has comentado. El, a ver, en primera instancia es bueno haber retomado este Aviation Day después de 5 años, creo que la última edición fue en el 2017. Ujú. Eh, y sobre todo, como creo que lo comenté en la reunión, estamos en un momento que es crítico, ¿no? Es un momento básicamente de punto de quiebre, si quieres, porque debemos de tener claro de que lo que estamos avanzando a donde pretendemos llegar, digamos, en términos de infraestructura, todavía nos está quedando corto. ¿Ok? Y eso es un poco, creo que el denominador común múltiple de la mayoría, si no todas las intervenciones que se han dado en el Aviation Day. Eh, Básicamente es un tema de infraestructura, el gran hándicap que tenemos a nivel Perú, ¿no? No solamente, digamos, por qué a veces uno puede preguntarse por qué nos centramos tanto en el Jorge Chávez. Bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? Porque uno es la principal puerta de entrada del país. 99.9% de los vuelos internacionales pasan por Jorge Chávez. Ujú. Entonces, sí o sí tenemos que hablar de este aeropuerto, ¿no? Pero además, y es importante también no olvidarnos de los aeropuertos de provincia, ¿no? Aquellos que están bajo la concesión de ADP, Aeropuertos del Norte más Pisco, los aeropuertos que están bajo la concesión de Aeropuertos Andinos del Perú, que son aeropuertos del sur. Lo que vamos a tener con Chinchero, es otro rollo. Y bueno, y hay un tercer paquete que se está trabajando a través del MTC para una futura concesión, pero lo importante, como se comentó, es tener mapeado y puesto el sentido de urgencia en las necesidades de infraestructura, ¿no? A ver, Carlos, estamos hablando del tema de infraestructura aeroportuaria, ¿cierto? En un Entonces, primer para hacer momento, sí, el resumen, Lima concentra casi el 90% de los vuelos 49, en internacional. 49%, claro, vuelos nacionales e internacionales, casi el 90 y tantos por ciento, ¿no? Los Sí, otros terminales, la mayoría están concesionados, hay un paquete que todavía está en proceso. Entonces, hay una eficiencia en la infraestructura aeroportuaria en el país que esto exactamente. impide que se desarrolle el sector. Antes de la Claro, pandemia contábamos con 51 destinos internacionales, 50 domésticos, y hoy estamos por arriba del 40 vuelos, 47 internacionales y 40 y tantos nacionales, ¿cierto?
Más o Entonces, menos, sí. hay que recuperar esa capacidad y obviamente optimizar. ¿Cuál es la propuesta de AETAI? Bueno, a eso íbamos, ¿no? Por eso te decía esta suerte de recuento de falencias, ¿no? Primera etapa es infraestructura, que digamos es lo más visible, lo más Sí, urgente. Entonces, no solamente hay que asegurarnos de contar con una infraestructura adecuada de acá al menor tiempo posible, ¿sí? Acuérdate que estamos atrasados 2 años y medio por el tema de la pandemia. Vamos a contar, en el caso de Jorge Chávez, de acá a 2 años, 4 meses, enero del 25, recién, es decir, un periodo de 5 años con una nueva infraestructura de capacidad en teoría de 37 millones de pasajeros. Eso ya nos hace que estemos atrasados respecto a los aeropuertos de la región. Ok, tema uno. Tema dos. No solamente también es Jorge Chávez, sino los aeropuertos de provincia que te comenté, pero ¿qué cosa es importante en provincia? Corpa. Porque de nada nos claro, sirve claro. tener la infraestructura si no tienes al personal capacitado que opere esa infraestructura. Y principalmente controladores de tránsito aéreo, estos CTAs. Que ¿Ok? paran en huelga, ¿no? Constantemente Aparte, hacen vamos, paralizaciones, ¿no? ese es otro rollo, ¿no? Pero digamos lo que es necesario y también urgente, y esa es una tarea que tiene que estar, y digamos, estamos hablando de propuestas, y eso es algo que nosotros hemos pedido a Corpa, que nos pongan en blanco y negro cuál es la hoja de ruta que ellos tienen mapeada para la capacitación de su personal, Ujú. porque es necesario, o sea, de nada nos sirve, vuelvo a repetir, LAP entrega una torre de control, la nueva torre de control. Si no hay personal adecuado, esa torre de control, y por si acaso esta es obligación del MTC, del Estado, de todos nosotros, ponerla en operatividad en enero de este próximo año. Si no haces eso, le estás regalando la una excusa para mañana más tarde empezar a reclamar algo, una compensación o lo que fuera. ¿Ok? Lab dice que ya está la nueva torre de control, que ya tiene la Claro, segunda claro, claro. pista. Lo que pasa es que yo como lab te entrego la torre, pero tu obligación, MTC, en paréntesis Corpa, es que tú operes esa torre, que tengas al personal adecuado y capacitado para Mm, operar 2 pistas. ujú, ujú. La pelota está en Algo que Corpac ahora. perdóname. La pelota está en manos de Corpac ahora. Sí, claro, y es parte de estas benditas huelgas, ¿no? Es decir, nosotros debemos de tener una suerte de plan de contingencia de crecimiento del personal del CTA, de los controladores de tránsito aéreo. Este, no solamente para el tema de Lima, sino para provincias. Porque de nada, como te vuelvo a repetir, tú puedes ampliar horarios de atención en aeropuertos de provincia, pero si no tienes el soporte, que es la navegación aérea, no vas a poder operar en esos aeropuertos, ¿no? Claro, Vas a operar con horarios muy restringidos que no te va a permitir meter más frecuencias de ser el caso, ¿no? sin duda alguna. Carlos, me comentaron que hubo también un debate en torno a la primera pista del aeropuerto Jorge Chávez, Sí, a eso que también. tiene que entrar en mantenimiento y parece que no está programado el mantenimiento. Es una obra Ese a es cargo del otro AP, tema. ¿no es cierto? Es importantísimo tenerlo mapeado, ¿no? De hecho, mañana vamos a tener una mesa de conectividad con el MINCETUR, lo que comentaron Ujú. la semana pasada, por fin. Entonces, son temas que vamos a tener que levantar para decirle, bueno, señores, ok, infraestructura número uno, número dos, no digamos en orden de prelación, sino en orden paralelo, porque esto es tan importante como lo otro, es Sí, claro. cómo estamos con el tema del personal a cargo de Corpa. Número tres, ya vamos a aterrizar un poco más la parte operativa, es decir, cuando se entregue la segunda pista, en automático, la pista antigua va a entrar en mantenimiento, es decir, levantarla toda, volverla a recapear, a Ujú. reconstruirla. ¿Ok? Y la pregunta que se hizo puntual la semana pasada fue, ¿cuánto tiempo va a demorar eso? No más de 6 meses debería demorar. LAP dijo, no. Es decir, no voy a comprometerme a decir en 6 meses que sería lo Ujú, ideal. ujú, ujú. Tampoco han dicho que va a ser un año, no sabemos cuánto va a ser. ¿Qué pasa en esto? Y creo que también se comentó, tú vas a tener terminal actual, pista antigua, plataforma, torre, pista nueva, por acá. Tú cuando aterrizas en la pista antigua, 3 4 minutos de carreteo y al terminal. Vas a aterrizar acá, que ojo, solamente tiene una calle de salida, directa, rápida. Ujú. Carretear, ¿Que va a ser un promedio. cuello de botella también o no?
No No necesariamente, pero necesariamente. sí va a haber el tiempo de carreteo, ya no van a ser 3 o 4 minutos, sino van a ser 13 promedio. Oh, wow, ya. 13 o 15 minutos, dependiendo, y eso te va a impactar en tu block time, Ujú, en tus ujú. horarios de operación, más consumo de combustible, más bla, bla, bla. Estacionamiento y todas las. Todo, ¿no? Horarios de duty time de las tripulaciones, etcétera, ¿no? Ujú. Claro, eso te va a tomar un tiempo adicional que no estaba considerado para los itinerarios. Entonces tenemos ver con la DGAC y sabemos que ya la DGAC en el transcurso del mes va a convocar a una reunión de capacidad para trabajar tanto con Corpac, con LAP, para saber, oiga, nosotros qué vamos a tener cuando ocurra esto, cuando se cierre la pista Ujú. nueva, perdón, la pista antigua, para su mantenimiento, el cual, entre paréntesis, no debería excederse de 6 meses. ¿Por qué? Porque vas a tener una operación que te va a tomar mayor tiempo desde que tocas punta en tierra o vayas a salir por el tiempo, la distancia de carreteo, ¿no? Son temas que hay que tenerlas mapeadas y hay que saber qué vamos a hacer para ver qué planes de contingencia se tienen que implementar. Y, Dicho y sea, en, sí, sí o y sí, en el tema de tasas aeroportuarias, ese es un tema que le corresponde a, el operador junto con el OCITRAN. sí, ahí hay diferentes aristas. Es Ujú, decir, a ver, vayamos por lo más sencillo, ¿no? Años atrás, bastantes años atrás, hubo alguna suerte de política y promoción a cargo del app. Es decir, si la memoria no me falla, digamos, para promover el ingreso de nuevos operadores o el incremento de nuevas frecuencias o rutas, ellos decían, bueno, ok, tiene 6 meses de costo cero, por poner algo, no tengo el sí. detalle, la verdad, en la cabeza, pero a los que operen nuevas rutas o incrementen frecuencias, Ujú. eh, tienes esta ventana de descuento, pues, ¿no? Cosa que se debería implementar, lamentablemente no funcionó en esa época. Recuerdo que era un convenio tripartito entre PROM Perú, LAB y la aerolínea que estaba interesado. Hubo un problema con Air France. ¿Por qué? Porque cuando Air France empezó a operar, cuando retomaron sus vuelos después de muchísimos años, Ujú. porque fue 2007, 2008, no estoy muy seguro, Aproximadamente, sí. empezaron con cinco frecuencias. Y 2 meses después, como el cambio de temporada, bajaron a tres. LAB dijo, ¿sabes qué? Mala suerte, como has bajado, oye, compadre, pues estoy empezando a Claro, operar y claro. por cambio de estación he tenido que bajar las frecuencias y aparte lo mínimo a operar son tres. Bueno, cuento corto, hubo toda una bronca, discusión, tribunal de solución de controversias, le dieron la Wow. razón a France, pero al final, claro, pues estás discutiendo temas que al final estás perdiendo el tiempo, pues, oye, Sí, claro. para eso mejor no hagas nada, quédate calladito, pues, ¿no? Y de Entonces, esos temas de desincentiva, ¿no? claro, pues, ¿no? Entonces ahí a la fecha nunca más se retomó este tema, pero sí debería haber Mm. esta suerte de promociones, de incentivos, que lo hay con ADP, entiendo, con AAP también para determinadas rutas, entiendo que JetSmart está accedido entiendo yo, no conozco el detalle, Claro. pero entiendo que sí hay ese tema, ¿no? Pero también se planteó una suerte de llamémosle de incentivo a cargo del Estado en determinadas rutas, ¿no? Como podría ser, pues, estas que no son troncales, ¿no? Como Ujú. las que está dando JetSmart, que no pasan por Lima, en Arequipa no se figura, lo que fuera. Este, Oye, eventualmente otras rutas, ¿no? Que de hecho el MTC ya hace años viene trabajando ese tipo de incentivos, pero claro, son rutas no comerciales donde subvenciona el costo de los pasajes, no estoy seguro, un porcentaje X, 70, 30, 50%, Estos pero son los claro, vuelos, son son los vuelos regulares, ¿no? interregionales, generalmente que están, estas subvenciones En la caen selva, siempre en la selva, exactamente, ¿no? en la selva. Pero estamos Pero viendo, sí, dentro de ese, ujú, perdóname, dentro de esa visión, si quieres, oye, tenemos vuelos, y es un saludo a la bandera, todos los acuerdos que tenemos interfronterizos. ujú, claro, Ecuador, sí, Loja, Cuenca, norte de Perú, es un Brasil. saludo a la bandera, Perú, Brasil, efectivamente. nos miramos la espalda y Brasil es un continente dentro del continente. Y es ridícula, literalmente es ridícula la conectividad que nosotros tenemos con Brasil. No por menospreciar lo que tenemos, pero no es lo que deberíamos.
Tienes recién, bueno, LATAM ha vuelto a retomar un destino que no era muy, o mejor dicho, que había quedado atrás, que era Porto Alegre, ¿no? Ujú, Normalmente ujú. tenías vuelos a Sao Paulo, algo a Río, pues Sao Paulo por lo general es la carne. Río ya hay vuelos, ha anunciado que van a empezar a retomar Brasilia y Porto Alegre que ya lo están operando, ¿no? Pero a lo que voy es, tienes un operador, ¿no? Gol, creo que van a entrar recién a operar, me parece, en enero, en enero. Minero, exacto. Ajá. Pero falta mucho más para el volumen de mercado que tú tienes en Brasil. Entonces, y el tráfico transfronterizo es importantísimo, igual en el sur. Entonces, tú tienes, alguna vez se dio operaciones, y yo trabajaba, y lo digo, en ese momento, con Southern que hacía Córdoba-Tacna, Sí, una claro, operación claro. particular bien Que duró interesante. muy poco, ¿no? Duraron 3, 4 años y Ujú, ahí, ujú. no sé si te acuerdas, esas maletas que aparecían con droga en Madrid, una operación Sí, que tenían de Buenos Aires a sí, Madrid. sí, hubo un problema de conexiones ahí, bravo. Bueno, fue la excusa perfecta para liquidarla. Pero bueno, digamos, más allá de la anécdota, el tema es que estamos en pañales en términos de conectividad. Entonces, claro, tú vas viendo que todo este panorama te hace que no es infraestructura solamente, no es tema de Corpa, que es también acción del Estado por parte de implementación de políticas de incentivo. ¿Y qué está de la mano si tú dices, oye, ok, todo esto que hemos hablado, por ejemplo, la semana pasada, ¿qué cosa es? Es aviación comercial, ¿ok? El motor del turismo. ¿Pero qué falta? Aviación regional. Tu aviación regional estamos cero. Por ahí ATSA, que tiene algunos equipos porque son de 50, 70 pasajeros. No estoy seguro si Star todavía mantiene sus BAE, me parece que ya no. Ya. Pero, Pero digamos, aviación estamos viendo, regional. estamos viendo a este nuevo operador doméstico JetSmart que está abriendo rutas, ha abierto Arequipa-Piura, ¿no? Está Ujú. abriendo Ayacucho-Cusco, o esa creo que es LATAM, que va a abrir Arequipa, no, Ayacucho-Cusco, Ayacucho Cusco es la TAM, sí. LATAM, ¿cierto? Entonces, pero digamos que está viendo un interés por cubrir ciertas rutas interregionales, que directamente compite con transporte terrestre, ¿cierto? Sí. Pero digamos son destinos, obviamente son los destinos rentables, son los que están uniendo, pero por ejemplo hay otras rutas que en algún momento se operaron, como por ejemplo esta de Pisco-Cusco, ¿no? Un vuelo Lima-Cusco. El aeropuerto de Pisco es un elefante blanco, está clarísimo. Se Sí, esperaba sí. que lleguen las aerolíneas de modelo low cost, de bajo costo, al final no llegó a ser atractivo. ¿Qué sucede con el aeropuerto de Cusco? Y luego hablamos del aeropuerto de Chinchero. Actual el Bueno, aeropuerto a de ver, Cusco y de Chinchero, ¿no? Pisco. En Pisco, el Lima. caso de Pisco, ahí tenías varios problemas, ¿no? Pero digamos, para hacer la historia corta, combustible, abastecimiento de combustible, que eso ha sido siempre digamos, un hándicap en ese aeropuerto. Ujú. Los accesos al aeropuerto mismo. De hecho, digamos, la razón de ser en algún momento era pues que sea un aeropuerto alterno de carga, para simplemente evitarte el transporte terrestre pues desde esta zona de Ujú. ahora que es Ica hasta el Callao y de ahí que vuele, se vaya para afuera. Pero digamos, el problema con Pisco es accesos. El problema con Pisco es que, ya si lo quieres ver operativamente hablando, tú necesitas agentes de aduanas, ¿ok? Pero un agente de aduana para que pueda operar en otra circunscripción, porque acá no existe, digamos, un único código a nivel nacional, tienes que poner una garantía. Y una garantía, ¿Sí? si la memoria no me falla, de $50.000. Entonces, claro, Así, si estoy basado en Lima, ¿qué incentivo tengo para invertir? Poner más que invertir, en realidad, dejar una plata que está fondeada, porque es una garantía, claro. para abrir una operación que va a ser a las 500 en el aeropuerto de Pisco, ¿no? Y eso ya ese mapeo ya se hizo con el Mincetur meses atrás porque tuvimos una conversación bastante fructífera ¿Y cuál fue la respecto. conclusión? La conclusión es que la pelota está en el Estado. O sea, tú bien, si bien tienes una carretera, una autopista ya que funciona y que eventualmente te puede tomar 2 horas y media, que casi lo mismo que puede ser la Molina al aeropuerto en 1 hora pico de tráfico. Claro. Pero, claro,
hay temas ahí en Pisco, como digo, que están asociados, como son los accesos, el tema del tema de combustible, eh, que a veces ha ocurrido también que al Pisco, al ser un aeropuerto alterno y no tener combustible, digamos, como provisión preferente, Ujú. es esa condición de alterno. ¿Y cómo te impacta eso? Pongamos un ejemplo. Tú cuando tienes un aeropuerto alterno, en tu, en tu punto de origen cargas un combustible para saber de que si pasa algún incidente, tienes el combustible suficiente como para llegar a ese Sí, alterno. claro, claro. Entonces, ¿qué pasa cuando Lima, Pisco está relativamente cerca, 30 minutos más o menos en avión, hasta menos, porque estamos hablando de una aeronave comercial? eh, Tienes esa alternativa. Si se cierra Pisco, tu otra alternativa es Chiclayo, pero Chiclayo tienes problemas de espacio. Sí, Tres claro, aeronaves estacionadas ahí y te taparon las tomas de combustible, no hay más. ¿Cuál es tu claro. alternativa? Pues Guayaquil. ¿Qué pasa con un Spirit? ¿Ok? Un Spirit, si tiene ese problema, vas a tener que castigar asientos para cargar más combustible. Ya está jugando con tu rentabilidad. Entonces, con los Ujú, pocos asientos que te dan rentabilidad, los estás matando porque no los puedes comercializar, porque tienes que cargar más combustible, porque ¿sabes qué? Mala suerte, pues en Perú, el alterno de Lima, que es Pisco, no está operativo porque no tiene combustible. ujú. ¿Ok? Y eso lo hemos tenido hace poco. Y de hecho, con varios aeropuertos en provincia ha habido un problema de desabastecimiento que también hemos coordinado con los concesionarios para que nos digan, hola muchachos, ¿cómo estamos con esto, no? Sí, claro. Y se Vamos solucionó, ¿no? sumando. Sí, Sí, pero digamos, va sumando elementos en esta carrera de obstáculos, como te decía al principio, ¿no? Tienes una cosa, sale otra y sale sí. otra, ¿no? En el caso de Entonces, Cusco, en resumen, Pisco no es rentable para las líneas aéreas, pero básicamente por falta de incentivos, falta de espacios, de a ver, infraestructura, en este básicamente momento, logística de combustible. yo te diría que ¿Cuál ahorita es el la mercado todavía solución? no está, el mercado yo te diría no está justificando pues poner Ok, una operación con una aeronave de 150, 180 pasajeros. llegando a Pisco. Claro, no, no, Ujú, no, porque no tienes, pues. ¿Cuál es la ujú, solución, entre comillas? Oye, no metas una aeronave tan grande, mete una aeronave regional, pues. Porque mm. tienes en este momento 50, 70 pasajeros que no existen en este país. Entonces, ¿cuál es? Me dice, oye, ay, ya, pues, pero ahí está el mercado, pues. ¿Por qué no inviertes billete para poner o las aerolíneas no ven ese que está ahí, está gritándoles en la cara, ¿no? Hubo un Porque no es sistema, tan fácil. recuerdo, no sé si funcionaría, de bus más avión. Cuando funcionaba el Eh, Internacional de Copa en Chiclayo, trasladaban en bus de Trujillo a Chiclayo, de Piura a Chiclayo, y de ahí partían al Internacional. ¿Esto funcionaría en el caso de Pisco para vuelos interregionales? Mira, no estoy seguro porque creo que también funciona y se implementó eso, no estoy seguro si cuando hubo los vuelos de Latam o de Perú. Ujú, ujú. Ya, yo creo que fue con Perú, no estoy seguro, te mentiría, pero sí hubo esa iniciativa. Pero a lo que voy es, claro, tú necesitas a alguien que te alimente. No todos los aeropuertos del país están hechos Sí, claro. están hechos para aeronaves de 150, 180 pasajeros, uno por infraestructura y dos por mercado. Entonces tú tienes que poner aeronaves más pequeñas que alimenten a su vez Ujú, otros centros claro. tipo Arequipa, tipo Chiclayo, tipo, no sé, Iquitos o lo que fuera, Pucallpa, lo que fuera, ¿no? Entonces, eso tú no tienes. Entonces, como te digo hace un momento, bueno, ok, si está tan fácil, digamos, el En teoría, análisis y la en solución, teoría. vamos a esto. Pero ¿sabes cuál es el gran problema? Que nosotros no tenemos una ley de importación temporal como lo que teníamos hasta Mm, hace 5 o 6 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú traes una aeronave, 18 millones, 20 millones de valor de esa aeronave, ¿ok? Tú tienes que, uno, poner una garantía al Estado, ¿ok? ¿De cuánto? De los impuestos que vas a aplicarle. Un IGB, 18% de eso. sí, claro, claro. Aplica selectivo o se aplica algún ad valorem, bueno, pues habrá que verlo, ¿no? Pero a lo que vas estás hablando de 2 3 millones que eventualmente es una garantía que tú tienes que Ujú, poner. ¿Ok? El costo de esa garantía al año, si vas empezando a sumar flota,
va incrementándose. Y es un costo hundido. ¿Ok? Es un costo que puede ser 1, 2, 3 millones de dólares que están depositados en el banco. ¿Para qué? Simplemente De, para... de garantía, exacto. Claro, ni para ganar intereses. Y creo que se comentó muy rápidamente la semana pasada. Ujú. Pero es algo que lo hemos presentado N veces al Congreso y lamentablemente es una iniciativa que no está siendo retomada, que debería retomarse. Y no es pues por el prurito de que, sí, este es para beneficiar a las grandes empresas. No es así. Este Ujú. es para toda la industria de la aviación. Escuelas, talleres, aeronaves que vuelan en Nazca, aeronaves que vuelan regionales, helicópteros, evidentemente la aviación comercial también. ¿Por qué? Porque todos, cuando tú importas, tienes dos vías. O importas definitivo y pagas, que nadie lo hace, ¿ok? O importas de forma temporal. Si yo me acojo al régimen temporal es 1 año y medio, ¿ok? Entonces, vence ese periodo de año y medio y yo tengo que coger mis cacharpas, mi avioncito y sus cacharpas, cruzar la frontera y en teoría al día siguiente reingresar y empezar otro año y medio, con la garantía, por cierto, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Para qué? ¿Para qué? Una cosa es, si yo, Carlos Gutiérrez, quiero importar un auto, temporalmente por 1 año, obvio que tengo que poner una garantía porque la van a decir, ¿sabes qué, amiguito? En ti no confío, porque a lo mejor tú vas a hacer Pepe Lío y vas a vender ese auto más baratito porque no has pagado los impuestos. Entonces tú me dejas Ujú. esa, ¿ok? Y con el Ujú. avión, ¿qué voy a hacer con el avión? ¿Lo voy a esconder debajo de un árbol? No. O sea, ¿qué posibilidades hay de que se perjudique el Estado? Es cero. ¿Ok? Más aún cuando sabemos que las diferentes capas de control, DGAC, autoridad de matrícula de la aeronave, etcétera, ¿no? Ujú. Hay N capas de control donde tú tienes que aparte saber el traqueo desde el perno que tú le pones a la aeronave por un tema de seguridad, ¿no? En Carlos, resumen, hablemos de Chinchero rápidamente. El actual aeropuerto de Cusco, el Velasco Astete, está saturado. El aeropuerto de Chinchero es la solución, es un reclamo de la región que ha venido postergándose y que, bueno, ahora está avanzando. Ya se anunció la segunda etapa de la construcción de este terminal aéreo. Cuál es la perspectiva que ustedes tienen en torno a la operación de este futuro aeropuerto? bueno, al final nosotros, y eso también lo comentó Peter, me recuerdo la semana pasada, estamos viendo que se está avanzando con una infraestructura que eventualmente va a ser para una capacidad de 5 millones de pasajeros, ¿no? Ujú. Y hasta antes de la pandemia el aeropuerto de Cusco ya estaba con 3,9. Es decir, vas a construir algo que te va a quedar calzadito. 1 año más y Claro. ya, ya vas a empezar con los A problemas de saturar otra saturación vez. nuevamente. Ujú. Otra vez. Va a ser la de nunca acabar. Entonces, ese es un tema. Y lo otro también es tema de coordinación con las aerolíneas para saber qué vas a operar en Cusco o en Chinchero. Ujú. Porque recuerda que Cusco es que está aquí, Chinchero está acá. Mientras más altura es más restricción. O sea, más restricción de operación. ¿Por qué? Claro. Porque hay menos sustentación del aire, necesitan más potencia en los motores, por ponerlos en términos muy sencillos. Este, cargar combustible, evidentemente, para que cualquier emergencia puedas estar cubierto. Ujú. Tú sabes, y operaciones, volvamos a los vuelos regionales, ¿no? Los turbohélices, por ejemplo. Ujú. En Cusco, cada grado de temperatura era 3 o 4 asientos menos que no podías comercializar. ¿Ok? Entonces tú tienes que salir a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, porque es una temperatura más baja que te permite operar con mayor capacidad. 11 de la mañana vas muerto y no tienes nada comercial. Estás aquí. Chinchero, que está acá, cuáles son las tablas de performance de las aeronaves que van a operar en ese nivel. ¿Por qué? Porque al final del día, como te digo, si tú vas a castigar el peso de la aeronave, cargas menos combustible o cargas menos pasajeros, va a implicar también la distancia que puedas recorrer. Es decir, oye, a mí no se me ocurre, ya eso es un tema, opinión personal, Ujú. de operaciones Lima-Miami, perdón, Cusco-Miami. Miami-Cusco tal vez. Acuérdate que hace muchos años hubo una operación de American Airlines, Sí, sí. que era, pero era Miami, Lima,
Lima-Cusco, Cusco-Lima, Ujú, Miami. Es lo que pasa en Ecuador. Los vuelos intercontinentales llegan a Quito, bajan a Guayaquil y ujú. de ahí. Entonces, esa es la alternativa. O sea, los vuelos internacionales llegarán a Cusco, pero haciendo escala en Lima. Probablemente la salida, ¿no? Para Ujú, si necesitas retomar y cargar más, más combustible. combustible y cargar pasajeros, ¿no? Ujú, ujú, Como te digo, al final del día depende de qué cosa es lo que se va a entregar, cuáles van a ser las tablas de performance de los equipos que van a operar allá. ujú, Si, como te decía, si años atrás tenías restricciones complicadas como operaciones regionales en el aeropuerto de Cusco actual, sí. el aeropuerto de Chincheros probablemente sean nulas, porque Ujú. claro, son equipos más pequeños que Más van a ver. modernos. Ujú, Claro, y al final, ¿qué es lo que va a pasar? No sabemos qué va a pasar con el Velasco Astete, o te digo, opinión personal también, ujú. y tal es que se mantenga ese aeropuerto como un alterno. Claro, Porque no va a ser que claro, pase algo acá en Chinchero, cualquier cosa puede pasar y te quedaste sin un aeropuerto alterno donde aterrizar. sin duda. Ok, Carlos, dame un minuto. Tenemos un mensaje de nuestro auspiciador, Travel Solution Assistance TSA. Si eres agente de viajes, toma nota. TSA cumple y celebra su quinto aniversario en Perú, regalando un auto 0 kilómetros que será sorteado el día 18 de diciembre de este año entre los agentes de viajes más vendedores. Así que a más ventas, más posibilidades de ganar este auto 0 kilómetros. Para más información, escribe al correo emisiones@tsa.pe o comunícate al WhatsApp 997-895-939. Y si eres pasajero, viaja seguro con una tarjeta de asistencia confiable. Viaja con TSA Assistance. Continuamos, Carlos. Para terminar, una, una pregunta en torno a las líneas aéreas, ¿no? Así como las líneas aéreas, los operadores exigen a las autoridades, exigen a los concesionarios que hayan, este, digamos, correcciones o mejoras, también los pasajeros exigen a las líneas aéreas que también brinden un servicio adecuado, que corrijan algunas deficiencias que se percatan. Indecopi tiene un ranking, ¿no? Donde las líneas aéreas Ujú, están dentro de, digamos, entre los primeros puestos de la cantidad de reclamos de los usuarios en el sector transporte. Estamos hablando muchas quejas, ahorita estamos viendo cancelaciones de vuelos en el norte del Perú, y muchas veces no hay explicaciones por parte de las aerolíneas respecto a estas cancelaciones. Se entiende ujú, cuando hay, bueno, mal tiempo, pero cuando no hay mal tiempo, cancelaciones improvisadas, cancelaciones sin explicaciones, el pasajero obviamente va y presenta su reclamo. Hay pérdidas de maleta, hay retrasos. Indecopi constantemente está orientando al pasajero ¿no? de que presente su reclamo, los derechos que tiene como usuario. ¿Qué ujú. reflexión tienes tú y qué compromiso podrían asumir o deberían asumir las líneas aéreas para con el pasajero que es un consumidor? Como te comentaba, es importante en estos temas ir analizando cada caso, ¿no? No todos son iguales, cada uno es diferente. Y sí, lo que hay un tema que es transversal es información, ¿no? Ujú, Y eso sí es obligación de las aerolíneas. Y de hecho nosotros hace relativamente poco tiempo tuvimos una reunión de coordinación con el INDECOPI precisamente, digamos, para abordar esta problemática y ver de qué mejor manera se pueden implementar, digamos, digamos, bajo el sombrero de AITAE, una suerte de buenas prácticas, ¿no? A cargo de las aerolíneas cuando ocurran este tipo de incidencias. Entonces, sí, estamos trabajando en ello. A ver, hay muchas situaciones, como te digo, que tampoco es poner en un mismo cajón, porque cada uno tiene diferentes circunstancias, tiene diferentes explicaciones, tiene diferentes soluciones. ujú, La aerolínea
En realidad, si tú lo ves como consumidor, es la única que tienes al frente y con quién te vas a quejar. A ti como consumidor, a ver si se cierra el aeropuerto no es problema tuyo, es problema de la aerolínea, no del aeropuerto. Hay muchos casos que sí son temas del aeropuerto. Pero bueno, más allá de ello, sí, lo importante es, como te digo, establecer estos canales de comunicación y de información sobre todo, ¿no? Porque a veces también al pasajero lo que le interesa saber es qué va a pasar y cuándo voy a salir de viaje. Si es que se cancela, si es que hay algún retraso, ¿no? Porque lo que tú quieres hacer es viajar, no quedarte sentado. Claro. Y como te decía, estamos en ello con Indecopy para establecer esta suerte de manual o guía de buenas prácticas a través de la asociación y poder subir un poco más los estándares digamos, de resolución de conflictos con los pasajeros, ¿no? Ojo que también, si bien hay estas estadísticas que mencionas, donde estamos como, digamos, entre los bien, entre los ranqueados, pero no para positivo, Ujú. también hay que sacar un rato y eso es algo que también hemos comentado con Indecopy, ¿no? Es decir, el volumen de pasajeros que nosotros manejamos versus el número de quejas que se presentan es bastante bajo, lo cual no justifica también de que, ¿sabes qué? O se minimice, tampoco hay que entenderlo de esa manera, minimizar la existencia de las quejas porque aunque haya una, es importante y todas deberían ser atendidas Sin duda, claro. en tiempo y en forma, ¿no? Los agentes de viaje me preguntan por este problema que ha venido con Copa, servicio Copa Connected, creo. Este, Ah, ¿qué está pasando en ese caso? ¿Sabe qué información eh, tienes tú? Mira, la verdad no mucho sé que ha habido un cambio en el sistema de distribución. Entiendo yo que han quitado los GDS, me parece, Ujú. la verdad, muy Sí. al tanto no estoy. Primero porque es un tema comercial. Y ahí como asociación no podemos entrar nosotros, ¿no? Eso es un tema que entiendo yo, ya lo está viendo Copa con los agentes y ojalá que lleguen a un entendimiento pronto. Ujú, ujú. Y finalmente, Carlos, ya para terminar, Sí, eh, la industria aérea en el Perú enfrenta grandes desafíos. El proceso de reactivación, al igual que en el sector turismo, avanza más lento de lo esperado. Estamos esperando que el 2023 sea un mejor año y que las sí, cosas empiecen a cambiar aceleradamente para reactivar el turismo. Las líneas, en el caso del transporte aéreo, las aerolíneas low cost de bajo costo, digamos que están expandiendo este servicio a favor, digamos que beneficia directamente al pasajero para dinamizar la industria, aumentar los vuelos y aumentar el turismo. ¿No? Una reflexión final, Carlos, sobre lo que le espera a la industria aérea y que va de la mano siempre con el sector turismo. En el Mira, marco de este Día Mundial de Turismo y de Transporte Aéreo, desde el 23, me dijiste, ¿no? el 23 día de la aviación De civil. la aviación, sí. Sí, de hecho, como te comentaba al principio, los retos son múltiples, son variados y son muchos los frentes que hay que atacar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que al final del día, solo Haití no lo va a hacer, solo una aerolínea no lo va a hacer, solo Corpac no lo va a hacer, solo la DGAC no lo va a hacer. Tenemos que trabajar en una articulación coordinada con las autoridades, ¿no? Una primera, digamos, retomar aquello que se había avanzado de buena forma es esta mesa de conectividad, que lo vamos a tener el día de mañana, lo lidera el MINCETUR, pero claro, MTC también tiene que estar presente y tener un rol activo, pues, ¿no? Porque al final del día ellos son los que lideran el sector transporte, particularmente transporte aéreo. Ujú, Hay un buen trabajo por parte de la DGAC, pero como te digo, no solamente es un actor, pues, son ujú. varios, y estos varios, cada uno puede ir jalando para acá, para su lado. Nosotros tenemos que tener un norte, y para ponerlo ya como conclusión, es como cómo nos queremos ver de acá a 5, de acá a 10, de acá a 20 años. Seguir en la cola de la región. Chile nos lleva ventaja, ya tiene un segundo terminal, 38 millones de pasajeros. Colombia, ni te digo, Colombia, Bogotá, tú sabes que más de 40 millones de pasajeros. Medellín es un nuevo hub que están desarrollándose. Panamá es nuestra competencia directa.
eh, Quito y Guayaquil en menor medida también, y no hablo de Brasil, que es, digamos, Sao Paulo, pero que, digamos, ni siquiera, vamos a ponerlo como en diferentes niveles, mantenimiento, líneas de Nazca mucho más seguras, aviación regional, aviación comercial, incentivos, debería haber incentivos, sí, debería evaluarse una reducción del IGB como ocurrió en Colombia para los pasajes aéreos por 2 años o año y medio, porque eso se vence ahora a fin de año, lo que está vigente en Colombia. ¿Para qué? Para incentivar el movimiento de pasajeros a nivel nacional, sí, pero volvemos al principio. Oye, ¿de qué me sirve mover mucho pasajero acá si no tengo dónde llegar? Y si donde yo estoy llegando está limitado. Ujú. ¿Para qué? Entonces, claro, al final son cuellos de botella que salen de diferentes etapas y Corpa tiene que tener, y es necesario que tenga que tener un plan de trabajo. ¿Qué cosa? ¿Cuántos controladores voy a tener de acá 2 meses? Ok, de acá 6 meses, de acá un año. ¿Qué es a nivel nacional, estos van a ir destinados para poder ir ampliando horarios de atención de diferentes aeropuertos, según prioridades, ¿no? Pues no todos los aeropuertos puedes Claro. atacar todo al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Oye, en el caso de Jorge Chávez, ¿cómo vamos a tener la operatividad cuando cerremos la pista antigua para mantenimiento? ¿Cuánto nos va a afectar? ¿Cómo se va a perjudicar, digamos, la operación terminal de 37 millones en enero del 25? O eventualmente vamos a seguir discutiendo esa bendita acta de acuerdos que para nosotros es nula y que le faculta a la presentar un plan maestro a más tardar enero del próximo año, donde eventualmente puedan bajar las condiciones y otra vez retomar Ujú. la discusión, ¿no? Entonces, como te digo, pisco, ya, dijimos, ¿qué falta para que, señores, hay que tener una hoja de ruta? ¿Quién la debe manejar? Mincetur, MTC, Relaciones Exteriores, eso es lo que pasa. Ujú. Al final tú tienes una, una suerte de plan de desarrollo aeroportuario, en teoría debería haber, para decir, oye, ¿cómo voy a generar a nivel nacional los aeropuertos para que cada pueblito, oye, yo también quiero mi aeropuerto, no, yo también. No como la bronca que hubo años atrás en Auja Es y no cierto. me acuerdo, Huancayo, creo, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, ya tienes un aeropuerto importante en Jauja. Ujú. ¿Para qué? Oye, de 100 kilómetros vas a construir una infraestructura, que no es poca El cosa, es de, una el de inversión. Tarma, creo, ¿no? En Tarmac. Tarma, ¿no? No, no, era en el mismo valle. El mismo Creo que era Huancayo. Ujú. Huancayo. Ujú. Sí. Pero a lo que voy son ese tipo de cosas, ¿no? Un plan Ujú. de desarrollo de aviación que implica, oye, que tengamos, sí, comprémonos el compromiso de tener una ley de incentivo para la aviación. Esta de importación temporal es lo más importante. Si Claro. no tienes eso, tienes sobrecostos que te hunden tu operación y que no te están haciendo, digamos, atentando la sostenibilidad. Acuérdate que ahorita tú tienes jugadores importantes, JetSmart recientemente, Viva, Sky, Latam, Star. Y ahí hacia atrás, porque por el volumen, ATSA. Y de Ujú. ahí, ¿qué más hay? Por ahí algunos aerolíneas que vuelan en la selva, helicópteros, algo en Nazca, y paraste de contar. Entonces, oye, ¿cómo nos vemos de acá a 5 o 10 años con una aviación mucho más potente? ¿La queremos o no? Si no, pasamos la página y nos quedamos tranquilos y nos ahorramos el lío. Claro, Pues. claro. Entonces, ese es un Hay, poco... ¿Tú ves interés de las autoridades, del ministro Roberto Sánchez, de MINCETUR, del ministro de Transportes y Comunicaciones? ¿Hay interés por mira, solucionar esta problemática? eh, hay voluntad, por lo menos en mi sector, hemos visto, de GAC, como te decía también, del MTC, el problema es el cambio y es la coyuntura que tenemos, ¿no? Lamentablemente, y no es por hacer un análisis político de lo que está pasando, pero oye, ¿sabes qué? El hecho de que tú tengas pues un cambio de ministro cada semana, promedio, no te ayuda pues precisamente a que tengas un norte fijo y saber hacia dónde vas a apuntar, pues, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces estás más preocupado en apagar incendios que en marcarte una hoja de ruta consensuada con todos y tener claro, o sea, cualquier país desarrollado tiene unos planes de desarrollo de 5 años a 10 años para saber, oigas, nosotros queremos llegar a esto, estos son los pasos que tenemos que dar. Ujú. Si no, Ujú. vamos acá tratando de mordernos la cola, como se dice, sin avanzar hacia ningún lado, apagando incendios y viendo qué problema va a pasar mañana. O mejor Y dicho, en, y en, no en previendo, la sino D, que nos en la revienta. D, en la DGAC hay un compromiso para atender los requerimientos
los Sí, operadores aéreos. sí, pero acuérdate que es una dirección general, pues. Sí, claro, No, no es un viceministro, no es un ministro. claro, Entonces, claro. Las órdenes hay vienen de muchos arriba. aspectos, claro, hay muchos problemas que escapan a su nivel de competencia. Pues claro, por una parte tenemos un apoyo, sí, del MINCETUR, que en buena hora, digamos, Roberto Sánchez se mantiene Ujú. dentro de esta vorágine de cambios. Estamos con Lucho Rivera ahora en el Viceministerio de Transportes, que es alguien que conoce el sector, pero claro, tú no sabes mañana más tarde qué va a pasar, pues. Entonces, ese es un problema de incertidumbre que no abona precisamente, pues, en el buen sentido, a que tú tengas una proyección como la que deberías de tener, ¿no? Como industria, como sector, ¿no? Mal que bien, bueno, ok, tenemos que Pues, ponernos a jugar, dejar de llorar, porque no todo puede ser queja, y así ponernos es, a trabajar con lo que tenemos en la así mano, es. pues. Pero al final del día tú sabes que pudiste haber avanzado acá, pero te estás quedando acá. Era un poco lo que pasaba antes de la pandemia, ¿no? Oye, tenemos un gran problema, que es crecimiento, pero estamos 23.6 millones de pasajeros en Jorge Chávez en el 2019, pero pudieron haber sido muchos más. Pues no te daba, la capacidad no la tenías. Pues claro, el problema no es que estés, qué bacán, 23.6, pudieron haber sido 25 o más. Ese es el problema. Ujú. Oye, ¿por qué no llegué más allá cuando pude haberlo hecho? Porque no previste las situaciones con tiempo, ¿no? Efectivamente. Muy bien, Carlos. Ha sido un gusto conversar contigo. Nuestros seguidores están más con mayor conocimiento sobre la realidad de la industria aérea. Gracias por tu tiempo y Ah, ya nos comentarás los resultados de la mesa de trabajo del día de mañana. listo, Juanca. Ahí conversamos entonces. Un Un saludo. fuerte abrazo. Nos Gracias. vemos. Nos Cuídate. Chao, vemos. chao. Chao, chao. Gracias a todos. Nos despedimos. Hasta luego.